nos reencontramos. Hoy vamos a ver dentro del capítulo 7 la lectura número 2, que se llama la ley del reino, la ley del reino. El martes anterior, en la sección 1, primera, fue el último paso, así se llamaba el título. María, vamos a hacer un puente para refrescar un poquito el último martes y la continuidad de hoy. Y María nos trae a colación la pregunta. ¿La puedes repetir, porfa? Sí, la idea que me da vueltas es para poder recibir, que es una palabra más suave que obtener, ¿no? Dar todo a todos, pero lo asociamos con algo material, ¿no? O si estamos tan divididos como yo me siento últimamente, digo, ¿qué puedo dar? ¿No? Y si eso que doy de alguna manera vuelve también o lo recibo, ¿no? Y si uno se va de la separación y le entra más luz, ¿qué podés darle a tu hermano? Quizás presencia, quizás paz, quizás como que no me queda como muy claro, porque lo asocio mucho con lo material, ¿no? El ego Claro. está ahí hablándome. Entonces, eso me estuvo dando vuelta mucho estos días. ¿Qué puedo dar? Bien, ¿Qué puedo dar si es que bien, puedo dar algo? ¿No? Entonces, bien. Perfecto. Me encanta. Y ahí, prepárate, María, porque no hay una respuesta, no hay una respuesta asimilable de manera rápida, más bien hay como una explosión, una idea de te vuela la peluca, así, porque es muy curioso, porque no tiene nada que ver con nada, no tiene nada que ver con nada, por eso no se puede entender. Recuerden que un curso de milagros no es para entenderlo, es para aplicarlo, para experimentarlo. Es un curso eminentemente práctico. Y la mente, ¿no? La mente humana, el personaje, el Daniel de 45 años, de Córdoba, toda con todo su catálogo de pensamientos que lo autoidentifican, no puede entenderlo. Y no te preocupes, y Daniel no se preocupa, no lo puede entender, porque ese Daniel, ese personaje, ese que está constituido en el tiempo y en el espacio, tiene una mente ego que no puede entenderlo. De hecho, lo rechaza. Mi mente ego rechaza al curso Milagros, porque no puede entender. No tiene esa función de entender un paradigma de no dualidad. Si yo te digo que un curso de milagros enseña que existe algo, escucha esto, acompáñenme, lo voy a decir suavecito. Un curso de milagros te está diciendo que existe algo que nunca nació y que nunca va a morir. ¿No te hace cosquillas? Cuando te hace cosquillas es porque estás ablandándote, estás flexibilizándote. Cuando no te provoca nada es porque todavía sigue siendo un velo transitorio, pero un velo en la mente. ¿Cómo va a existir algo que no nació? Porque para la mente ego todo tiene que tener un principio y tiene que tener un final, una arriba, una abajo. No capta la idea de lo eterno. Los que han tenido un poco de tradición cristiana han escuchado la vida eterna, pero le sigue la muerte. La vida eterna y palabras de eternidad únicamente en un contexto religioso y más bien de carácter dogmático. Es decir, lo crees con fuerza de creencia. Pero esa creencia no está experimentada. Está como una dimensión o un atributo o dimensión de la mente que dice, ah, sí, bueno,
lo maneja muy intelectualmente y superficialmente. Con esa introducción te quiero como acompañar a que vos te aquietes con la idea de que lo vas a entender, que es algo que siempre nos preguntas como diciendo, no se entiende esta parte. ¿Por qué? No se va a entender. Y en cuanto las defensas del ego se distraigan un momento, se va a producir lo que es lo que el curso enseña como el instante santo, que es una experiencia que conecta tu conciencia en una experiencia que no tiene, digamos, una graduación temporal. La mente se libera del ego, del sistema ego, y se conoce a sí misma en un estado pleno. Por eso Jesús en varios párrafos hace como esta pregunta: ¿te imaginas el gozo que podrías llegar a sentir si un instante no juzgaras? Si un instante no intentaras poner el universo en tu mente pequeña y distorsionada. ¿Sabes el gozo que podrías experimentar si voluntariamente renunciaras a tu idea de juzgar todo, a tu arrogancia de juzgar todo? La idea de dar, cuando que nos recordaste, María, de dar todo a todos, es muy loco, es muy loca, porque si bien utiliza la palabra todos en plural, es, no hay nada que le des a otro. No hay un dar a otro. Es un dar unilateral, es un dar individual. Es que te des el permiso de desmoronarte completamente, de vaciar tu mente completamente. Es un dar que tiene más afinidad con la renuncia, con el soltar, con el liberar, con el dejar, pero a nivel pensamiento, a nivel mente. Y cuando dice da todo a todos, es para que no hagas excepciones especiales, para que no confundas, mejor dicho, para que no sigas confundiéndote con una idea del ego, que es la idea de que existen distintas clases de amor. Esa también es una idea que va a corregirse en la mente. El sistema ego, en su especialismo, dice que existen distintos tipos de amor. Un curso de milagros te dice, solo existe un amor y es el amor de la creación. Después el ego, en su puñado de relaciones especiales, establece que este es amor incondicional y de ahí para abajo va estableciendo según siempre su conveniencia y lo que él puede sentir, lo que puede obtener, lo que puede recibir, lo que puede dar, y va a pasar desde el amor incondicional a un ídolo, en simultáneo va a tener un enemigo al cual odiar incondicionalmente. ¿Ve por qué sorprende esto? Porque uno sigue todavía creyendo que es un dar a otros, pero es un dar de renunciar a tu ego, de renunciar a tu ego. ¿Cómo es renunciar a tu ego? En la práctica misma. Bueno, con las lecciones estás constantemente renunciando a tu ego. Estás constantemente renunciando a tu ego con las lecciones diarias. Renunciar a tu ego significa, por ejemplo, qué sé yo, me cae mal Fer porque está haciendo algo que no me gusta
y yo puedo puedo seguirle la corriente a mi ego, que está juzgando eso, está arrebatándome la paz, está acusándolo al otro de arrebatar mi paz y sostenerlo. ¿Cómo lo sostengo? Con mi voluntad lo sostengo. Y vos empezás a renunciar a tu ego cuando empezás a decir, aplicás una de las lecciones principales del curso, que dice, hay otra manera de ver el mundo. O todo lo que veo no significa nada. Y estás viendo a tu hijito feliz sentado en una plaza, jugando, y después estás viendo una noticia de alguien que viola a una nena. O de repente aprobaste una materia y estás contento. O de repente eh, te enfermas con un diagnóstico que te da miedo. ¿Estás bien, María? Cada uno de esos juicios que te estremecen o te quieren llevar para arriba, pero con miedo, lo puedes dar, lo puedes soltar. Cada vez que decidís poner esa pequeña dosis de buena voluntad para no seguir el curso de tu pensamiento egoísta, estás dándole todo a todos. Estás dándole todo a todos. Cuando estamos viendo este capítulo, recuerden esto. Este capítulo se llama Los regalos del reino, que le sigue a las lecciones del amor. Esto significa que cuando vos entrás al aprendizaje de las lecciones del amor, que fue un capítulo sumamente duro, duro entre comillas, ¿no? Duro para poder digerir desde la mente mundana. Hay que poner un esfuerzo para todas las defensas que tenés en contra de esas lecciones, que se oponen radicalmente a toda tu historia, a toda tu historia y a todo tu futuro. Esas lecciones traen los regalos del reino. Te lo traen en bandeja. Cuando planteaba, por ejemplo, soy una mente dividida, ¿qué puedo dar? Un curso te enseña, te lleva. Me encanta porque el curso milagro tiene un efecto de resetea, de reset. Tener la mente cargada de programas, estar inspirados en la experiencia de separación. Experiencias que son tuyas, que son de otros, que parecen separados, de mamá, de papá, de abuelo, de todo. Pero son programas. La mente está cargada de esos programas. Las enseñanzas del curso te acompañan para cuando solamente vos aceptes darte una experiencia que es como una especie de viaje, de regreso, de retorno, donde la mente puede soltar, soltar, dar estos programitas de separación. Entonces, ¿qué pasa? Lleva la mente al punto original, al punto cero. Jesús lo dice varias veces en el curso. Los problemas deben ser resueltos donde se originaron, no donde están sus efectos. Porque si no podés trabajar sobre la causa, no vas a sanarlo nunca, no vas a curar nunca. El ego, por excelencia, lo que hace es trasladar el problema donde no está. De esa manera mantiene incólume su propia supervivencia.
o que tiene otro problema distinto al anterior para ocuparse. Un curso de milagros siempre te lleva al punto de origen. El punto de origen es tu creencia en estar separado de la fuente. Y en este sentido, dice, ¿qué vas a dar? Entonces tenés que preguntarte qué has recibido para poder dar. Bueno, en el punto más neutral al que se puede llegar, en el momento de tu creación, se te ha dado todo. Tu creación, tu ser, tu existir, tu conciencia, tu ser, es todo. Es tan todo que es Dios mismo. No hay nada más para dar. No hay nada para dar. No hay nada para dar. La experiencia del gozo es la extensión de lo que uno es. Aunque te parezca ahora medio trillado, medio romanticón, eres esencialmente la extensión misma de Dios. Creado, idéntico su causa. De momento, transitoriamente, uso palabras del mismo Jesús del Curso de Milagros, eso está nublado. Está en un estado de desconfianza. Estás en una fase de aprendizaje. Estás en una fase de desaprender las enseñanzas de tu propio ego. Por ejemplo, algo que es muy similar a esta enseñanza es la del mismo perdón. En el pensamiento del mundo, uno asocia el perdón con otra persona que te hizo daño o que vos le hiciste daño. Pero la clave para que el perdón opere es que tiene que haber un daño de por medio, una injusticia de por medio, un pecado de por medio, una ofensa de por medio. Sin ofensa, en el mundo el perdón no tiene sentido. Bueno, en un curso de milagros, el perdón es absolutamente unilateral. El perdón es una comprensión interna, única, íntima. Es una toma de conciencia poderosísima en donde lo que comprendes es que ese daño no existió como lo creíste. No existió como lo creíste. Esto es muy loco, porque también estoy haciendo un pequeño hincapié en que distingas forma y contenido. Por ejemplo, y no quiero ser contradictorio, porque esto se presta a muchas contradicciones. Uno les pido que tengan la amabilidad de renunciar a la búsqueda de la contradicción. Yo puedo ir y pegarle a Fer. Perdona, hoy Fer te voy a usar. Puedo ir y pegarle a Fer. Y él sentir el daño. Y recordarlo. Y mi mano, y van a estar los testigos y todo. Después Fer atraviesa un proceso de perdón, pero no me perdona a mí por lo que le pegué. Entra en un estado en donde, amorosamente guiado por el Espíritu Santo, todo el sistema de creencias y de pensamientos que estuvo en función de eso
y en función de experiencias anteriores que habilitan esa, se las perdona. Él se perdona. Es un perdón que literalmente resucita a la mente. La resucita. Y esto lo tengo que decir también con la reserva de caso, porque fuera de esta charla, esto podría prestarse para cualquier tipo de interpretación. De hecho, en reconfigurar, siempre estoy aclarando que esto también lo puedo usar pérfidamente, engañosamente. Todos los que están identificados con su ego y ahora se están espiritualizando con estas enseñanzas, te invitan a que vos te perdones a vos mismo por lo que yo te hice. Por supuesto que eso tampoco funciona. Pero el aprender a perdonarte es aprender a identificarte con algo que habías olvidado y es la grandeza que viene desde tu origen. Entonces aprendes a perdonarte el haber guardado pensamientos de rencor, de odio, de culpa, de miedo, de venganza. Es una restauración interna poderosa, cuántica. ¿Qué va a pasar después entre Fer y yo, después de la cachetada? No va a ser muy importante. Pero tu mente cuando se libera del rencor, cuando se libera de la culpabilidad, cuando se libera del miedo, y esto siendo una experiencia sincera, genuina, es muy fuerte, es muy poderosa. El dar a otros, si yo te quiero dar el mate, o te quiero dar una frazada, o te quiero dar, no sé, algún tipo de ayuda material, está perfectamente bien. De hecho, la generosidad fomenta esta enseñanza. Pero el punto central de la práctica es que si voy a dar como soltar mi juicio. En esa línea, en esa práctica, en ese sentido, te vas a ir acercando a una experiencia donde a medida que vos das tu ego, lo soltás, lo renunciás, empezás a ser inmediatamente consciente de que dispones de todo. Tu conciencia de quién eres la empezás a ver reflejada en simultáneo en todo el mundo. Así en una escalera ascendente. No sé si se entiende un poquito o aclara un poquito. ¿Sí? Cuando vos estás dando tu ego, soltando tu ego, en simultáneo, María, en simultáneo, estás viendo que hay paz dentro tuyo. Esto muchas veces también es un proceso doloroso, a veces largo, a veces angustioso, porque uno se dio cuenta que tomó una decisión que estaba en el calendario de la aventura, en el calendario de la travesía, de desarmarse. Y ya no lo podés, ya esto no se lo puede evitar mucho. Ese desarme interno de ego, ese constantemente sacar dolor, sacar memoria, es dar. Porque ahora has tomado la búsqueda consciente de buscar la verdad de lo que hay en ti. Sí, dice. Bueno, quería compartir mientras te estaba escuchando
que justamente me quedó pensando, me dejó pensando la pregunta que dice, ¿qué puedo dar? Y está la lección 108, que dice, dar y recibir son en verdad lo mismo, y hay unas instrucciones que dicen, dar y recibir son en verdad lo mismo, recibiré lo que estoy dando ahora, y en el párrafo 8 dice, le ofrezco sosiego a todo el mundo, eso lo que doy es lo que recibo, ofrezco paz interior a todo el mundo, le ofrezco ternura. Y basándome en la experiencia, muchas veces yo he pensado en mi familia, que yo digo, por ejemplo, no me escuchan. Dos ideas quiero expresar, dos ideas. Una es esa, cuando yo digo, por ejemplo, no me escuchan y después primero soy yo la que no escucho. Entonces, ahí es donde uno tiene que dar lo que yo quiero recibir. Yo quiero que sean amorosos conmigo, pero yo no lo soy. Entonces, primero tengo que dar eso que quiero recibir, porque fluye de esa manera. Y bueno, eso no cuesta un montón, obvio, pero vieron cuando dicen hay que estar atentos, ahí uno a veces se da cuenta de esos detalles, que todo lo que uno quiere o siente que le falta es porque primero no lo doy. Y había encontrado que he tomado apuntes, ¿no? Porque entonces decía, qué es lo que me da? ¿Qué es lo que tengo? Que vos decís, todo lo que tengo, ¿qué es lo que tengo? Tengo valía, tengo amor, lo que pasa es que no me doy cuenta, ¿no es cierto? Tengo impecabilidad, tengo Déjame dicha, meter tengo un paz. inciso ahí, porque es tal cual. Lo que no doy, acá viene una confesión fuerte. Habiendo corrido un poquito el velo del ego. Lo niego. Claro. ¿Por qué? Ya se me ha dado todo. Tengo que insistir en esto. La creación te ha creado perfectamente completo, perfectamente eterno, perfectamente inmutable, que es algo que la mente ego no entiende, María. Acá es, en la separación, lo que rige es el cambio de la forma. Naces pequeño y te morís viejo, o te morís, o sea, viejo, haciendo una proyección, ¿no? Pero lo que tiene que ser es el cambio constante y permanente. Entonces uno está viendo una película que cambia constantemente y parece no terminar. De hecho, lo que terminan son los actores, pero el rodaje debería continuar, porque el ego piensa que el tiempo es infinito y el finito. Ahora, entrando a un proceso de desconstrucción fuerte, como han sido después muchos retiros y tocar fondo varias veces, te das cuenta que el pensamiento ego, la idea ego, acuérdate que el ego no es una persona, es un programa que está en la mente, que nunca va a tener voluntad ni autonomía, salvo que esa mente se lo conceda. Esto es muy importante. El ego, el pensamiento ego, niega la perfección de la creación. Niega, es como que viene Mercado Libre a traerme un paquete y yo no abro la puerta. El paquete está ahí. Por eso dice en otras de las lecciones que los regalos de Dios, que son la creación, los regalos de Dios son la atribución de haberte creado como Él mismo, no los podés rechazar eternamente.
No vas a dormir eternamente, no vas a dormir ilimitadamente. No podés mantener una postura caprichosa, sí, claro. Fíjate, este mundo es puro capricho. ¿Podés tener una actitud caprichosa de negar lo que se te ha dado? Sí. Si negas lo que se te ha dado, no podés hacer uso de eso. El ego dice en su arrogancia, por eso el ego se asemeja tanto a una especie de imagen terrorífica y demoníaca, porque el ego dice, yo voy a crear mi propio amor, voy a crear voy a crear mi mundo, mis relaciones de amor, y listo, no necesitamos más de Dios. Y eso lo cree de verdad. Cree que puede inventar amor que no viene de la creación de Dios. Estamos haciendo siempre un paralelismo de la dualidad y de la no dualidad. La lección que trajiste, Gisela, es magnífica como otro ejemplo de lo que el ego no va a entender. ¿Ustedes escucharon lo que dijo ella? Lo que leyó en la lección 108. Dice la lección que es un pensamiento, ¿eh? La lección dice, dar y recibir son en verdad lo mismo. Y no solamente que son lo mismo, escuchen esto es muy importante. ¿Se escucha o está trabado todo? ¿Me están escuchando? Ay, ¿se escucha o no? ¿Sí? Bien. La lección dice, dar y recibir son en verdad lo mismo. Y no solamente que son lo mismo, sino que suceden en simultáneo. Es decir, wow, ¿cómo es posible este suceso, Señor? Analicémoslo, veámoslo, porque es sorprendente. En el sistema ego, en la experiencia del mundo, dar y recibir no son lo mismo. Yo te doy y vos recibís. Parece ser una acción espejada. Hay uno opuesto. Uno que da y pierde lo que da y otro que recibe algo que antes no tenía porque lo acaba de recibir. De hecho, la cultura de toda la sociedad está regida por eso como la forma de simbolizar un contrato, un acuerdo. La tradición legal es yo te doy, vos recibís, vos me das y yo recibo. ¿No? No parecen ser lo mismo. Y te estoy diciendo, son lo mismo y además suceden en simultáneo. Cuando vos estás completamente adormecido o adoctrinado o totalmente convencido de que entre el dar y el recibir hay espacio en el medio, hay tiempo en el medio y que por lo menos un segundo tiene que haber de diferencia, un segundo, un milímetro de segundo, una milésima de segundo, tiene que haber de diferencia entre dar y recibir. Y Jesús te está diciendo no. Dar y recibir es en verdad lo mismo, porque solamente existe el dar. Dios se dio a sí mismo y no hay un recibir a Dios. No no hay una acción espejada. No hay alguien que le ha dado a Dios. Y no va a haber porque es uno. Esto, por supuesto, quiebra a la mente humana, al sistema ego, lo quiebra al medio, no lo puede entender. Solamente lo va a poder creer cuando se anime a abrirse a la experiencia. Y ahí va a recordar la verdad. Por eso, este dar a todos es un desarmadero interno, María. Más que dar algo como acción, de verdad, en este momento del aprendizaje, es un desarmadero total.
Gracias, Gise, por traer esa lección. Realmente es una de las más fundamentales, es uno de los pilares del curso. Ese tipo de, esa consigna, no sé, o esa afirmación, no sé cómo decirlo en este momento. ¿Te podés imaginar que dar y recibir es lo mismo y que sucede en simultáneo? Te das cuenta que no hay un dar a otro, sino que es un acto de la misma mente, como para que vos puedas graficarte un volcán en erupción, está dando, está dando, está dando, está dando. El amor solo puede dar, 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 dar. El ego niega el amor, no lo niega el amor. Busca un amor especial, busca un amor distinto, un amor que él sea el autor, el creador. Pero ¿qué pasa? No puede, porque no hay una relación recíproca entre el creador y su creación. No la hay, eso es lo que vimos en la última charla, cuando dice, mira, entre Dios, entre el creador, entre la fuente y lo que la fuente crea, no hay una relación recíproca. Por eso aclaraba cuando hacía Dios es el primero, pero no es el primero por una cuestión de inicio, sino porque es el creador del Espíritu Santo y el creador de la creación. Es el primero en la Santísima Trinidad, dice. Por ejemplo, en este mundo pasa algo parecido. Los hombres o las mujeres dan a luz a sus hijos, traen a sus hijos al mundo, ¿cierto? Entonces, los padres traen a los hijos, pero los hijos no traen a los padres. Ese es el ejemplo que estaba en la clase anterior. Como para poner un orden lógico o de jerarquía. Pero después lo que dice es que la fuente y lo que crea no se han separado nunca. Porque lo que ha sido creado no puede existir fuera de la fuente. Sin embargo, para que pueda existir fuera de la fuente, tiene que dormir y soñar. Imaginarse una realidad que no es real. Cuando María me hacía el ejemplo de que ¿qué puedo dar? Lo está haciendo con absoluta inocencia, dulzura y ternura, de que lo está haciendo desde la materialidad con la que me identifico. Y esto es curioso, porque el acto de identificarse incluso sigue estando en la mente, no en el cuerpo. Entonces, claro, si yo no pongo nunca en duda que soy un cuerpo, que soy esto, ¿no? Esta forma, si no pongo en duda nunca esa identidad, todo va a ser autorreferencial a esa experiencia. Pero tarde o temprano, tenés un calendario de regreso a casa, no podés sostener esa creencia sin entrar en un quiebre. Y recién ahí empieza a alborear una espiritualidad, un curso de milagros o algo afín, donde le empieza a dar información a la mente que la tiene totalmente olvidada, la tiene censurada, pero está ahí. En la lectura de hoy, la ley del reino, dice, la verdad no utiliza información para convencerte de lo que es verdad. La verdad no te manipula para que creas en la verdad. La verdad no se inmuta ni se le mueve un pelo de nada, porque no tiene una oposición. Dios no está como en oposición a tu dualidad. La idea de dar a todos nos empuja, nos lleva a una experiencia de que puedas reconocer que no existe la carencia en un sentido
No existe la carencia en un sentido. Hay un sentido donde la carencia no puede, si siempre es dar y no existe otra acción, no podría existir que algo falte, que algo esté incompleto. Vamos a cambiar la palabra carencia por estar incompleto, por la palabra necesidad. El ego está incompleto y jamás va a sentirse completo. De hecho, las veces que conquistó sus metas para sentirse feliz o completo, pleno, le duraron días, meses, años, a veces minutos, horas. Porque el ego no es un programa, no es un ser completo. Nace de la incompleción, nace del deseo de ver cómo sería ser incompleto. Entonces no puede experimentar la plenitud. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Comentarios, preguntas? Hay una parte de la lección de hoy que habla de la palabra olvidar y recordar, y me parece que tiene relación con lo que vos estabas diciendo. Sí. ¿Sabes? Sí. Eso, ¿no? Que por ahí el dar, digamos de que es un desarme, pero Sí, ahí el Espíritu Santo interviene y nos ayuda como a recordar lo que tenemos olvidado, digamos, ¿no? Esas palabras, como ese código cuando leí hoy la lectura, digamos, pero, ¿no? No sé sí, si tiene que ver con lo que estaba diciendo, pero le da como una relación, ¿no? De esto, que elegimos olvidar o nos olvidamos, no sé. bien. Antes de ir a este párrafo, quería decir que en todo el capítulo, a mí se ve si se corta, ¿sí? Aunque si, si se corta no me van a poder avisar, pero bueno. Ahí Vamos a retomó. dar. Ahí retomó. Vamos a dar de todas formas. Acuérdate que Dios siempre da. No hay una manera distinta. En este texto, en todo este capítulo, utiliza muchas veces la palabra, hace una enseñanza de contraste. Por un lado te dice el reino y te dice el mundo, el reino y el mundo. Bueno, quiero que a mí por lo menos me ayudó muchísimo entender que esas palabras son metáforas y que reino es la mente que no experimenta separación y el mundo es la mente que experimenta la dualidad. El reino no experimenta separación, por lo tanto no hay confusión, no hay duda, solo existe un estado de certeza. Este es un texto que lleva a reflexionar sobre un tema que es muy esencial es esencial en el aprendizaje, que es aprender a discernir, distinguir, reflexionar sobre el contenido y la forma. Utilizando un término que de la para que a distinguir forma, forma de significado. A modo de estilo, una pregunta importante es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? No es que está perfecta. Tú decías muy bien, nada más que honestidad pura. Dentro de tu confesión del Espíritu Santo, vos estás confesando el significado
ego, a tu situación, a tu todo. ¿Qué significa lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que te hicieron, lo que no te hicieron? ¿Qué significado tiene? La palabra significado, un curso de milagros también la utiliza, esto es muy interesante porque utiliza significado como sinónimo, es decir, que tienen el mismo contenido. Significado, causa, propósito. A mí eso me sorprendió mucho. Mirá que venía de estudiar libros y libros y libros de derecho y de ser muy técnico con las palabras, cuando, me hizo ver de que significado, causa y propósito desde un curso de milagros son sinónimos, dije, wow, qué sorpresa. Porque pensaba desde el ego que podía tener un significado, que su causa sea otra y que su propósito como destino sea otro. Claro, una locura compleja, súper compleja como es el pensamiento ego, que hace todo que sea complejo. Todo tiene que ser complejo, no acepta la simpleza de la creación, la simpleza del amor. Todo es complejo en el mundo del ego. ¿Por qué? Porque los recarga de significados que entran a contradecirse y a pelearse, y entonces tu mente es un solo conflicto. Por eso cuando hoy habla de la ley del reino, dice, la ley del mundo, cuando vos las obedeces, obedeciéndolas o no obedeciéndolas, pueden causar resultados opuestos. Pero la sorpresa es que no es por la misma ley, sino que es por la mente que todavía escucha dos voces con significados distintos. Entonces, bueno, ahí si entras ahí un ratito, también vas a temblar mucho. Vas a temblar mucho porque el problema es que todavía escuchás, y escuchás con mucha atención, con mucha seriedad, dos voces en contradicción. El conflicto está en esas dos voces, que todavía intentás dilucidar cuál dice la verdad y cuál dice una mentira. Por eso en el primer párrafo, lo primero que empieza diciendo es que curar es el único tipo de pensamiento en el mundo que se asemeja al del reino. Curar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te está diciendo acá muy mansamente, muy amorosamente? Dice que mientras estés en el cuerpo, en el espacio, en el tiempo, mientras estés materializado, mientras estés experimentando separación, el único pensamiento es el de curar. El único pensamiento que inspira el recordatorio del amor es curar. Curar es corregir tu mente que todavía escucha dos voces. Te puedo asegurar que no es normal. No es que estés loco. Pasa que este es un mundo que normaliza la locura. Normaliza la locura. ¿Por qué? En el mundo ego lo único que interesa es que la forma esté adecuada. Ahora los significados son descabellados. Y todos los que estamos en este grupo y muchísimos hermanos más han tocado fondo con esta disociación de que la forma te enseña un significado, pero dentro de la forma hay otro significado. No sé, entablas una relación con otro hermano para experimentar el amor y lo único que se experimenta es odio, inseguridad, malestar. Hay que hay una forma en donde la madre ama a sus hijos y después no está ese amor, no existe. O sea, forma y significado en el mundo del ego está totalmente disociado, desconectado, atrofiado, distorsionado.
puede seguir, uno ya no puede seguir haciéndose el tonto con eso. Duele muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Vas a decir algo, Fer? Sí, justo me había llamado la atención esa parte y justo que hablaba de leyes te quería consultar ahí, porque cuando lo leí así varias veces me pareció como esa frase que dice, bueno, tengo estos principios y si no te gustan, tengo otros. Como Sí, que yo decía, bueno, pero si son las leyes, que es como que son las leyes, pero bueno, si no, puede ser, puede interpretarlas como quiera. Algo así como una locura total. una locura total, sí, totalmente. Eso es lo que dice, está diciendo el curso claramente, es una locura total. Después en el párrafo 2 dice, curar es corregir, y esto es muy interesante, corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo con él el Espíritu Santo. En el ejemplo del primer párrafo, lo hace puntualmente con la enfermedad. También vamos a aclarar esto para distinguir forma y contenido. Un hermano se percibe a sí mismo enfermo. Enfermo. O sea, está en un estado de enfermedad. Tiene fiebre, está internado, todo, ¿no? Y su mente está en ese estado. Ahora vas vos y lo ves y dices, wow, qué enfermo que está, ¿no? Y reforzás la percepción que tiene de sí mismo. Hay la percepción del reino queda censurada para los dos en esa relación. Bien. He conocido, y me han enseñado muchísimo, maestros que con diagnóstico de cáncer y con tratamiento de cáncer, por ejemplo, me decían, sí, tengo cáncer, pero yo no estoy enfermo. Y el resplandor de sus ojos y el tono de su voz no eran una mente enferma. Estaban atravesando la experiencia de dejar el cuerpo, como la estás experimentando ahora mismo vos, pero con una mente recta. ¿Te acordás, María, el concepto de la mente recta que preguntaste una vez? La mente recta. La mente recta es la que no olvida, la que no duda. Dice, el cuerpo, sí, ok, pero yo no estoy enfermo. Cuando en alguna parte del curso recuerda a ese Jesús de la historia que curaba a los enfermos, los curaba sencillamente porque él no podía percibir, o sea, una mente despierta no podía percibir un cuerpo enfermo. Solo veía la verdad en el reino, digamos, en el mundo. Una mente despierta recordando la verdad constantemente. Nadie podía estar, no podrías estar nunca enfermo ni triste al lado de una mente despierta. Cuando estás al lado de una mente despierta, toda tu tragedia no tiene dónde anclar. Se cae. Te libera, te alivia, no hay receptividad. Para llegar a ese estado, y Jesús te invita a que sigas su maestría, te entregas al Espíritu Santo, básicamente. Te entregas al Espíritu Santo. Todos los miedos a perder tu vida, tu cuerpo, tu dinero, todo, lo entregas. Pero en realidad no es que estés entregando esas cosas
Quiero decir que estás en un estado de constante entrega del miedo que tiene la mente que niega el amor, la mente que niega la verdad de la creación. Por eso en este texto de hoy vuelve a introducir al Espíritu Santo, ahora le pone otra etiqueta, le pone el traductor de las leyes del reino. Así le dice, ¿no? El Espíritu Santo tiene la obligación, por mandato divino, de traducir las leyes. Para poder traducirla, vos tenés que darle tu significado. Entonces, él toma tu significado egoísta, inspirado en tu fantasía de pasado, y lo traduce. Y es una tarea magistral, porque puede traducir sin perder de vista la forma que vos le das en tu guión singular, pero él trae el contenido esencial. El traductor, vamos a ponerlo así, el traductor de lo que no entendés es tu Espíritu Santo, es tu Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que pueda hacerte corregir la percepción de la enfermedad o de la separación. María es traductora. Yo cuando leí este texto me acordaba de vos, le iba a decir que asociara, ¿no?, la traducción. Sos traductora y profesora, ¿cierto o no? Profesora en realidad, pero la Cris y vos creen que soy traductora. Pero Porque soy tal profe. vez... Capaz Y que en bueno, la vida, doctor. Sí. Estudié para ser traductora, pero no me recibí todavía. Me quedan 2 materias y colgué ahí. Pero algo bueno, mirá, sí. rendí esas 2 materias, por favor, así te decimos traductora. Espíritu Santo. Espírita Santa, tradúceme, por favor. La imagen del traductor es muy buena, es muy pedagógica, porque traduce la forma en un significado donde no pierde de vista la verdad del significado que ha olvidado. No te olvides que nuestro ego está lleno recontra lleno de significados de todo tipo. Significados muy conflictivos, contradictorios intrínsecamente. ¿Mm? La ley esta de que solo es del reino, ¿no? Dice, la ley es solo doy, solo hay un dar. En el mundo funciona, hay una imitación del ego, que es la que dice, bueno, acá no vamos a dar, pero vamos a creer en lo que proyecta. Esa es la manera en que el ego, entre comillas, crea. El ego no crea, proyecta. Esta es una diferencia pedagógica que te va a ayudar mucho. Hay una diferencia, una imitación. Funcionan como imitaciones. En el reino se utiliza la extensión. En la separación se utiliza la proyección. El tema es que tu mente va a creer en aquello que proyecta. Porque aunque sea la peor de las tragedias, cree en su significado. Y lo que el Hijo de Dios cree se le convierte en su ley. De esa manera el ego, entre comillas, crea. Acuérdate, no está creando, está proyectando. Pero al creerlo, al darle el título de verdad, de realidad, se somete a su propia realidad. Este es un texto que también te va a ayudar muchísimo a que a que cambies el modo analítico de la mente
observar solo las formas. Por ejemplo, ¿viste cuando hacemos las constelaciones grupales? Que por ahí uno cierra los ojos, respira un poco. Bueno, voy a usar ese ejemplo. Cada uno de los que constela cuenta una forma de conflicto distinta. Uno tiene problemas con el hijo, el otro problemas con el dinero, el otro problemas de pareja, todas formas distintas. Formas distintas. Y cada forma distinta, cada uno está convencido de que esas formas tienen significados distintos. Ahora, cuando te animás a ir ascendiendo la escalerita, te vas a dar cuenta que las formas distintas no son ni siquiera importantes. Empezás a poner a tu mente cada vez en un nivel de más abstracción, porque pasás por alto las formas que mi propio ego percibe, o las que escucha, o las que proyecta, y ya no está en un modo laberinto tratando de descubrir cuál es el camino, porque estoy siguiendo formas distintas, a ver cuál es la acertada, cuál es la opción correcta. Acá lo que hace un curso de milagros con una practicidad alucinante, dice, mira, esta es la única respuesta, no está separado de Dios. Esta es la única respuesta. Pasa por alto las miles de formas distintas que todavía estás percibiendo, porque no son más que formas de culpa, más que formas de miedo, que en sí misma la forma no tiene la importancia que el ego le da. Anda al significado y que el Espíritu Santo traduzca el significado y que te reoriente a que seas capaz de seguir dando más. Ya voy, amor. Para ir como poniendo un cierre, hay una enseñanza, unas palabritas de Jesús en el curso que dice, mira, ¿ya lo diste todo? ¿Estás completamente harto, liquidado de darlo todo? Bueno, da un poquito más. Cuando vuelvas a sentir que lo diste todo y que ya no soportas un pelo más de nada, da un poquito más. Y de nuevo, cuando vuelvas a creer que ya no tenés más nada para dar, que has puesto todo de vos, da un poquito más. Solta un poquito más el control, solta un poquito más la mente. A eso hace referencia, da todo a todos. Bueno, la aventura continúa.